recrearnos, porque para eso es el día de reposo, hermanos, para tomar descanso nuestro cuerpo, porque si fuera por nosotros, hermanos, estaríamos afanados en nuestros propios trabajos, ¿verdad? Entonces el Señor ha creado este día para que nosotros también podamos descansar, pero también en Él edificarnos, ¿verdad? Vamos, hermanos, a ubicarnos. Le voy a pedir a mis hermanas de proyección si tienen, por favor, la presentación para apoyarnos en este tema que vamos a reflexionar en esta tarde. Hace 8 días veíamos la última parábola. Hoy empezamos, hermanos, con el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte es larguísimo, hermanos. Nos vamos a llevar algunas predicaciones de los viernes. En esta tarde vamos a ver la primera bienaventuranza, hermanos. Les voy a pedir que se ubiquen, por favor, en Mateo capítulo 5. Y este sermón, hermanos, es conocido por cristianos y por no cristianos. Es un pasaje muy conocido por muchos. Y veamos, hermanos, lo que dice. Les pido que se ubiquen Mateo capítulo 5, versículo 1 al 3. Y dice de la siguiente manera: Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Viene la primera bienaventuranza. Dios bendice, o bienaventurados, dice la versión Reina Valera 1960, a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece, o el reino de Dios es de ellos, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a ver de manera rápida un contexto en el cual se está hablando esta bienaventuranza, ¿verdad? Nos dice que Jesús subió a dónde, hermanos? Al monte. Al monte, ¿verdad? ¿Y el monte qué significa? ¿Qué significa el monte? El monte es estar cerca de Dios, es recibir la palabra de Dios. ¿Quién subió al monte a recibir los 10 mandamientos? Moisés, ¿verdad? Y entonces vemos aquí que Jesús sube a la montaña o a la ladera al monte, ¿sí? Para decir la voluntad de Dios, lo que Dios quería. Ahora, hermanos, estamos hablando que Jesús viene a su pueblo, y su pueblo ¿cómo estaba? ¿Cuál era el contexto de ese pueblo de Israel? Era un pueblo que estaba dominado por el imperio romano, ¿verdad? Y no solamente dominado, estaba sometido, subyugado, estaba pues casi aplastado, ¿verdad? Por ese imperio, ¿verdad? Y entonces el pueblo estaba esperando a ese Mesías prometido, porque el Antiguo Testamento habla de ese Mesías, ¿verdad? Estaba anunciando de ese Mesías que iba a venir, y el pueblo, imagínense que ustedes son el pueblo de Israel, que les han estado hablando por años y años que va a venir el Mesías a dar vida, a dar libertad, a dar paz, a dar esperanza. Y ustedes, ¿a quién se hubieran imaginado, hermanos? Un gran personaje. A una persona a lo mejor con autoridad, con potestad, pero no solamente como Jesús había manifestado, sino a lo mejor con arma, con daga, ¿verdad? Así como andaba Pedro. ¿Se acuerdan cuando apresaron a Jesús? Pedro andaba listo para la pelea, ¿sí? ¿A quién hubiéramos esperado nosotros? ¿A qué Jesús hubiéramos esperado? El pueblo estaba esperando a ese Jesús que los iba a liberar de ese imperio romano, ¿sí? Hace 8 días yo hablaba con los jóvenes y les decía que Mateo era el cobrador de impuestos y lo llamaban traidor porque era del pueblo de Israel, del pueblo judío, pero cobraba, y no solamente lo que era, cobraba 5 o 10 veces más esa cantidad. Entonces el pueblo estaba sumido en la pobreza, en la desigualdad. Entonces ellos esperaban a un libertador como Moisés. ¿Se acuerdan cuando sacó al pueblo? ¿Sí? De Egipto. Ellos esperaban a un libertador así, que los sacara de esa esclavitud en la que se encontraban, ¿sí? Ahora, una parte también de esta introducción dice que Jesús, ¿qué hizo? Dio su mensaje sentado, de pie. ¿Qué dice la introducción? A mí me llama la atención porque, por ejemplo, aquí estamos
se sentó, o sentándose, dice su versión. Bueno, hermanos, se dice, hermanos, que la costumbre de los maestros en Israel era que al compartir la palabra, al explicar la palabra, ellos se sentaban. Y cuando se sentaban, ese mensaje era muy importante y de gran relevancia. Entonces, ¿qué nos está diciendo Mateo en estos primeros versículos? Que esto que iba a decir Jesús era también importante, era muy importante. Y entonces Jesús se sienta y dice su versión, y abriendo su boca, Imagínense qué palabras. A veces nosotros leemos la escritura y a veces pasamos por alto muchos detalles, ¿verdad? Pero qué tan importante es esto, entenderlo, ¿verdad? Ok, ahora, dice, el monte, aquí nos está mostrando el monte de la montaña, es un lugar de revelación donde Jesús iba a decir la voluntad de Dios. Ustedes han leído a lo mejor algunas veces el Sermón del Monte, y no solamente consiste en las bienaventuranzas, ¿verdad? Es un sinfín de temas, pero todos ellos se caracterizan por decir cuál es la voluntad de Dios, cómo quiere que nosotros vivamos, ¿sí? Entonces es un lugar de revelación, así como cuando Moisés le dieron los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Les voy a decir como a los muchachos, hace 8 días que hablaba con ellos de Mateo, yo les decía una frase y les decía, ¿cómo se llamaba Mateo, hermanos? ¿Cuál era su anterior nombre? ¿Cómo le conocen en otros evangelios a Mateo? Leví, ¿sí? Leví, y les decía a los muchachos, yo creo que vamos a tener que leer un poquito más porque no lo sabemos. Entonces, si yo les pregunto a los hermanos, ayúdenme para que lo vayamos recordando todos juntos, ¿sí? Ahora, nos vamos entonces a la siguiente, por favor, a ver específicamente la bienaventuranza que nos toca reflexionar en esta tarde. Y dice así, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa dice la versión 1960, Reina Valera. Y la Nueva Traducción Viviente dice, Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él. Ya más o menos vamos viendo a dónde va enfocado, ¿verdad? Porque algunas veces, o en algunas ocasiones, cuando leemos por primera vez esta bienaventuranza, ¿qué decimos? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Se acuerdan de la primera vez que leyó esta parte de la escritura? ¿Le entendió la primera, hermanos? No. Pobres de espíritu. Y a veces creemos que esa pobreza viene de la situación económica, ¿verdad? Y nada tiene que ver con eso. Vamos a irlo viendo. Primero, hermanos, ¿qué es bienaventurado? ¿Qué es bienaventurado? Feliz, dichoso, contento, alegre y satisfecho. Y quiero detenerme aquí, hermanos. ¿Cuántos en esta sociedad están felices, contentos, dichosos, alegres y satisfechos? ¿Cuántos, hermanos? Muy pocos, hermanos. Nosotros deberíamos de ser la excepción, pero a veces ni nosotros somos la excepción, hermanos. ¿Sí? Deberíamos de ser la excepción. ¿Por qué, hermanos? Aquí nos está diciendo dichoso, alegre, aquel que es pobre en espíritu, pero que busca el mundo, hermanos. Ahorita vamos a irlo desmenuzando poco a poco. Entonces, hermanos, si el pueblo de Israel estaba sumido en una pobreza, ¿qué esperaba del Mesías? Que dijera que iba a haber, ¿qué, hermanos? Abundancia, ¿verdad? Que iban a tener que comer por lo menos. Y imagínense que ustedes están esperando, es como ahorita, vamos a situar en nuestra realidad, que hace
dinero, en el poder, en la fama, en el reconocimiento, hermanos, en la gloria y en disfrutar y darle rienda a sus placeres. ¿Sí? Todo eso es la felicidad. ¿Qué nos está diciendo ahorita el Señor en esta bienaventuranza? Todo lo contrario, hermanos. ¿Sí? Porque el mundo dice que ahí encontramos la felicidad cuando se pelean por tener poder. Y ahorita lo vemos, ¿verdad? Los candidatos lanzándose y dando sus mejores promesas, ¿verdad? Porque quieren tener el poder, la fama, el dinero, hermanos. ¿Cuánto nos afanamos en trabajar y trabajar y trabajar y trabajar? Porque pensamos que el dinero nos va a traer la felicidad. ¿Y si lo trae, hermanos? ¿Cuántos artistas vemos, hermanos, que al terminar un concierto, al terminar su actividad que realicen, se sienten solos? ¿Y cuántos de ellos están sumidos en adicciones porque quieren llenar ese vacío que nadie lo puede llenar? Nosotros sabemos quién lo llena, ¿verdad? Es nuestro Dios, nuestro Dios. Entonces, vemos aquí dos mensajes, hermanos. El Señor nos está diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, y la sociedad que nos dice: ten riqueza, fama, poder, éxito, y entonces vas a ser feliz. ¿Sí? Ok. El cristianismo, hermanos, es esencialmente distinto a todo lo que el mundo dice. A todo lo que el mundo dice. Y entonces vayamos viendo entonces qué es pobreza espiritual. ¿Qué es pobreza espiritual, hermanos? Y número uno, tenemos que ir definiendo qué no es pobreza, ¿verdad? No, la pobreza espiritual nada tiene que ver con nuestra situación económica, ¿sí? Mi esposo tiene una anécdota que le decía a su abuelo, y le decía: hijos, somos bienaventurados porque somos pobres en espíritu. Pero ella se estaba refiriendo a la situación económica, ¿verdad? Y no es así, a veces así la interpretamos. Pobreza espiritual tampoco tiene que ver con aquella persona que es humilde, que a lo mejor es retraída, que a lo mejor tiene baja autoestima, que a lo mejor casi no habla o se le escucha la voz muy bajito. Nada tiene que ver con nuestro temperamento, hermanos, ni con nuestro carácter, ¿sí? La persona pobre en espíritu tiene que ver con su condición, y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Primero, hermanos, ¿qué es una persona pobre? Pobre. No le vamos a poner espiritual. ¿Qué es una persona pobre? Carente de Una persona pobre es definida por sus carencias, por aquello que le hace falta. A mayor carencia, mayor pobreza. Es una persona que no tiene nada, ¿sí? La palabra pobre en griego se describe o se escribe como tofes, y comunica la idea de un mendigo, pordiosero y desamparado, ¿sí? Esta palabra denota una pobreza absoluta. ¿Por qué? ¿Dónde están los que piden dinero, hermanos? la calle, ¿Dónde viven? en la calle. ¿Han conocido a esas personas que duermen en la calle? Sí. Que ahí viven, ahí comen, ahí todo, hermanos. Tienen sus cartones, sus cobijas, porque ahí se la pasan. Hay algunas otras personas que lo toman como un segundo trabajo, ¿verdad? Pero hay personas realmente que están en extrema pobreza, no tienen dónde vivir, y así están ellos, en una absoluta pobreza, y todos los demás podemos darnos cuenta de esa pobreza, ¿sí? Entonces, dice, se refiere a una posición rebajada y humillada, hermanos, ¿sí? Una persona que no tiene a lo mejor algo que le pueda ayudar a salir de ese momento, porque nosotros tal vez en alguna ocasión hemos tenido problemas económicos, ¿verdad? Pero tenemos a alguien que nos tiende la mano, alguien que nos apoya, alguien que a lo mejor nos puede ayudar en ese momento difícil. Pero aquí nos estamos refiriendo a aquellas personas que no tienen absolutamente nada. Y a eso se refiere este texto de bienaventurados los pobres en espíritu. A ese término, un término en el que son absolutamente pobres, pero no pobres de dinero. Vamos para allá, ¿sí? Esta persona, dice, en ese estado no puede ni
siquiera decidir por su vida, ya que es miserable y es una pobreza más allá de la material, ¿sí? Ahora, la persona pobre en espíritu reconoce su condición de pecador. Su condición de pecador, una condición de miseria espiritual, hermanos. Es decir, nosotros, cuando tenemos este acercamiento con Dios, ¿qué es lo primero que vemos? Cuando se tuvo este encuentro con Dios, ¿qué es lo primero que vio? Nuestra condición, que no somos nada, hermanos. De hecho, cuando leemos la palabra y el mensaje llega y dice que es tan profundo que penetra, ¿verdad? Que revela la palabra. Nuestra condición de pecadores, nuestra condición de que no somos nada ante Dios, hermanos, ¿sí? Dice este escritor, Barclay dice, el pobre en espíritu es el que tiene un claro sentido de su miserable pobreza delante de Dios. El hombre que no solo siente mera satisfacción, sino aquel que dice, Dios mío, sé propicio a mí, que soy un pecador, ¿sí? Y dice también, así pues, la bienaventuranza la expresa así, la parafrasea de esta manera. Bienaventurado el hombre que es consciente de su desesperada necesidad y que está completamente cierto de que en Dios y solo en Dios esa necesidad puede ser satisfecha, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Si nosotros somos pobres en espíritu, dice la segunda parte, que vamos a, ¿qué dice su versión, hermanos? Porque dice, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Qué dice su versión? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De aquellos que reconocen a Jesús como su Salvador. Amén. Que lo aceptan, ¿verdad? Entonces, aquel que es pobre en espíritu reconoce su condición y ve y valora el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no somos pobres en espíritu, hermanos, no podemos entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque la pobreza en espíritu es lo contrario al orgullo. Aquellas personas que son orgullosas piensan que todo lo merecen, ¿sí? Y entonces, si nosotros todo lo merecemos, ¿dónde entra la gracia de Dios en nuestra vida, hermanos? No hay cabida para la gracia de Dios. No hay cabida para el sacrificio de Jesús, porque entonces nosotros todo lo podemos, ¿sí? Entonces, hermanos, el que es pobre en espíritu, hermanos, se considera a sí mismo un pecador. Se reconoce como aquella persona que no puede hacer nada, que es insuficiente, hermanos, ¿sí? Que no tiene nada, como ese mendigo que lo vemos en la calle. No tiene nada. Pero si reconocemos al Señor Jesús como nuestro Salvador, lo tenemos todo. Él es suficiente para nosotros, hermanos. Vayamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, quiero, hermanos, que vayamos a este ejemplo, ¿verdad? Que se me hizo muy práctico. Lo vamos a ver en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Cuando estudiaba esta bienaventuranza, la analizaba, inmediatamente me recordó esta historia. Vayamos a este texto para recordarla. ¿Están ahí, hermanos? Dice así: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud. ¿Qué dice la versión de ustedes, hermanos? Menospreciaban a los otros. Imagínense, ya nos están diciendo de qué vamos a hablar, ¿sí? Dice la siguiente historia: algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo,
semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor, mientras decía: oh Dios mío, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Vean, vemos aquí al fariseo y vemos al cobrador de impuestos, al publicano, ¿sí? ¿Cómo es su condición? Vemos las palabras, hermanos. El fariseo dice: te agradezco porque no soy como otros. Está menospreciando a los demás, hermanos. Y dice: ayuno 2 veces a la semana. O sea, ya le está diciendo a Dios que él cumple con alguna parte, ¿verdad?, de la palabra que dice ayune, ¿verdad? Y dice: y te doy diezmo de mis ingresos. Y quisiera, hermanos, que usted reflexionara con cuál nos identificamos. No me diga ni conteste todavía. No lo conteste, reflexione. Porque posiblemente, hermanos, a veces actuemos como el fariseo. ¿Sí? Si lo parafraseamos, hermanos, podemos decir lo siguiente: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No le robo a nadie. No le hago mal a nadie. Esa es una frase que he escuchado muchas veces. No le hago mal a nadie. Soy fiel a mi cónyuge. Mis hijos vienen a la iglesia. No como los de tal o cual hermano. Es más, nací dentro de la iglesia. Bueno, si le sumo, mis papás donaron el terreno para la iglesia. Por lo que mis pecados son muy chiquititos. Además, nunca llego a dar los cultos. Asisto a todos los servicios y te sirvo en tal ministerio. Conozco los 10 mandamientos al pie de la letra. Y si el predicador dice una cita bíblica, soy el primero en encontrarla. Y también los domingos voy al ministerio hospitalario y los miércoles a Alcohólicos Anónimos. ¿Se le hizo alguna frase similar, hermanos? A mí sí, hermanos. A mí varias. Yo he escuchado a algunas personas que dicen: yo no le hago mal a nadie. Pues ya estás haciendo mal, porque no estás reconociendo tu condición de pecado. Y entonces, si no reconocemos nuestra condición de pecado, no puede entrar Dios en nuestra vida. No puede entrar Jesús en nuestra vida y hacer lo necesario, hermanos. Y posiblemente, por eso en nuestra vida no ha habido un cambio. Porque no dejamos que Dios haga lo necesario en nosotros, hermanos. La siguiente, por favor. Esa pregunta, hermanos, analicemos. ¿De qué podemos sentirnos orgullosos que nos esté alejando de Dios? ¿De qué podemos sentirnos orgullosos? Y hermanos, realmente esto es un peligro constante y tenemos que ser conscientes de eso, ¿sí? Porque si hacemos algo bien, hermano, toca muy bien el teclado. Y empieza el ego, hermanos, a expandirse, a hacerse grande. Y entonces, si está muy grande, Dios no cabe en ese corazón de hermanos. Hermano, predica muy bonito. Gracias, hermano. Empieza el ego a hacerse grande, hermanos. Y grande, y grande. Y todos somos buenos en algo. Y probablemente hemos recibido alguna opinión positiva. Y usted a lo mejor se hizo así como los favorables, hermanos. Entonces tenemos que darnos cuenta si eso de lo cual estamos o nos sentimos orgullosos nos está alejando de Dios. Porque el fariseo que dijo: yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Cuántas veces decimos: pues yo ayuno? Y nos sentimos a veces más importantes que a los demás. ¿Cómo vemos a los demás? El fariseo estaba orando y veía al publicano y dice: gracias Dios porque no soy como este pecador. Tendremos algo del
fariseo, hermanos? No me conteste, usted reflexiona. ¿Tendremos algo del fariseo? Cuando presumimos de orgullo, hermanos, estamos despreciando la gracia de Dios en nuestra vida, hermanos. ¿De qué presume usted, hermano? ¿Se acuerda lo que decía Pablo en Filipenses? Decía, si alguien tiene de qué jactarse, yo soy el primero. Creado a los pies de Gamaliel, dice que conocía la ley, ¿verdad? Al pie de la letra. Y era celoso de la palabra de Dios. Pero dijo él, yo lo tengo por basura, por algo que no sirve, por tal de ganar a Cristo. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? Vaya a Mateo 21:31. Esa es una palabra muy fuerte, hermanos, muy, muy fuerte. Mateo 21:31. Y dice así, este es un mensaje para los fariseos, hermanos. De cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿No lo creen, hermano? Les vino a dar el mensaje de aquellos que eran estudiosos de la ley, que se dedicaban a eso, que conocían la ley al pie de la letra. ¿Y qué les dice? Aquellos que ustedes dicen que son pecadores, que son cobradores de impuestos, que tienen a lo mejor una doble vida, van delante de ustedes, porque ellos reconocen su condición. Y ustedes piensan que guardando la ley merecen la salvación, cuando no merecen nada. Dios trajo un mensaje muy fuerte. Y por eso vemos que el Señor terminó ¿dónde? En la cruz. Porque no era agradable el mensaje para los demás. Claro que no era agradable porque era todo lo contrario a lo que ellos estaban haciendo. Les decía, sepulcros blanqueados. Porque solamente era la apariencia, pero su corazón estaba podrido. Estaba podrido, hermanos. Vayamos concluyendo, hermanos. Dice la última parte, de ellos es el reino de los cielos. ¿No quiere usted pertenecer al reino de los cielos? Amén. ¿No quiere que esa sea su herencia, hermano? Amén. ¿Qué dijo el publicano? ¿Le puedes atrasar un poquito, por favor, donde están las imágenes del fariseo del publicano? Oh Dios mío, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Y esa es nuestra condición siempre, hermanos. Siempre, todos los días debemos de reconocer nuestra condición, porque nosotros de una u otra manera ofendemos a Dios, hermanos. De una u otra manera, así, hermanos, estemos leyendo su palabra, estemos en los cultos, estemos todos los días en el templo, ofendemos su palabra, lo ofendemos. Y entonces nuestra condición es de pecadores, ¿sí? Si nosotros lo reconocemos y reconocemos nuestra condición, Él puede hacer lo necesario en nuestra vida. Y entonces nos dice, tú que te sientes pobre en espíritu, tuyo es el reino de los cielos, ¿sí? Es decir, solo aquellos que tienen su condición pecaminosa, hermanos, que reconocen que no son nada, hermanos, quienes son humillados, se humillan ante Dios, ellos recibirán el reino de Dios, hermanos. Y ese reino, hermanos, está aquí, pero estará en su totalidad cuando el Señor Jesús venga, hermanos. Él aquí, pero todavía no, ¿sí? Aquí, porque aquí ya está el reino, hermanos, pero todavía nos hace falta verlo en todo su esplendor cuando venga nuestro Señor Jesús. Y miren esta frase, porque dice la palabra bienaventurados, es decir, felices, dichosos,
favor a la siguiente para ir culminando. Me gustó esta frase de Charles Spurgeon, que dice: el primer vínculo entre mi alma y Cristo no es la bondad, somos buenos amigos, sino mi maldad, ¿sí? No es mi mérito, sino mi miseria, hermanos. No es mi sostenimiento, sino mi caída. No son mis riquezas, sino mi necesidad, hermanos. Que ese sea nuestro deseo siempre, hermanos, reconocer que nosotros no somos nada si no tenemos a Cristo en nuestra vida, para que Él pueda hacer lo necesario y nos siga transformando. Vayamos a la conclusión, por favor. Les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos. Y este texto es un texto que nos habla de lo que hace el Señor cuando nosotros nos humillamos. Y dice así: porque así dijo, el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de quién, hermanos? De los humildes. De los humildes, no de los orgullosos, hermanos. Entonces, cuando su orgullo empiece así, digan, no, ahí no está el Señor. Entonces, todo el reconocimiento para Dios. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57, 15, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir en esta pobreza espiritual